¿Alguna vez has sentido que tus piernas están tan pesadas o quizás tus pies se hinchan tanto al final del día que tus zapatos favoritos parecen haberse encogido mágicamente? Si te estás riendo y asintiendo al mismo tiempo, entonces este video es para ti. Hoy vamos a hablar de algo que afecta a muchísima gente, pero de lo que no se habla lo suficiente: la mala circulación en piernas y pies. Y lo mejor de todo, vamos a revelar el secreto de una vitamina que podría ser la solución que has estado buscando. Sí, has oído bien. Una vitamina podría ser la clave para decirle adiós a esas molestias. Así que ponte cómodo, afloja esos calcetines apretados y prepárate para un viaje por el fascinante mundo de la circulación sanguínea. Te prometo que al final de este video verás tus piernas y pies con otros ojos. Y quién sabe, puede que hasta te animes a ponerte esos shorts que has estado evitando. ¿Estás listo? ¡Vamos allá! Bien, vamos a hablar un poco sobre qué es exactamente la mala circulación y por qué es un problema tan común. Imagina por un momento que tu sistema circulatorio es como el sistema de metro de una gran ciudad. La sangre son los pasajeros, las arterias y venas son las líneas de metro, y el corazón es la estación central que mantiene todo en movimiento. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una huelga de metro? Exacto, caos total. La gente no llega a donde necesita ir, se forman atascos y todo el mundo acaba frustrado y cansado. Pues bien, la mala circulación en las piernas y los pies es básicamente una huelga de metro en tu cuerpo. La sangre no fluye tan bien como debería, y esto puede causar todo tipo de problemas. 1. Hinchazón. Tus pies y tobillos se hinchan tanto que parece que has estado caminando sobre nubes, pero no de la manera divertida. 2. Dolor y calambres. Sientes como si hubieras corrido un maratón, cuando en realidad solo has ido del sofá a la nevera. 3. Sensación de pesadez. Tus piernas pesan tanto que hasta subir escaleras se convierte en una hazaña digna de un superhéroe. 4. Piel fría. Tus pies están tan fríos que podrías usarlos para enfriar bebidas, si no fuera tan incómodo. 5. Varices. Esas venas azules que aparecen como un mapa de carreteras en tus piernas. 6. Úlceras. En casos más graves pueden aparecer heridas que no cicatrizan bien. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Bueno, hay varias razones. 1. Estilo de vida sedentario. Si pasas más tiempo sentado que un juez de la Corte Suprema, tu circulación no va a estar muy contenta. 2. Sobrepeso. Llevar extra equipaje puede poner mucha presión en tus venas y arterias. 3. Edad. A medida que envejecemos, nuestras arterias y venas pierden elasticidad. Es como una goma elástica que ha sido estirada demasiadas veces. 4. Genética. A veces puedes culpar a tus padres por esas venas varicosas. 5. Embarazo. Las futuras mamás a menudo experimentan problemas de circulación. 6. Ciertos trabajos. Si tu trabajo implica estar de pie todo el día, hola camareros, enfermeros, profesores, tu circulación puede resentirse. 7. Tabaquismo. Fumar no solo es malo para tus pulmones, también afecta a tu circulación. 8. Algunas enfermedades, diabetes, hipertensión y problemas cardíacos pueden afectar tu circulación. Pero aquí viene lo interesante. Muchas personas intentan solucionar este problema con medias de compresión, que, seamos sinceros, no son lo más sexy del mundo, o pasando horas con los pies en alto, como si no tuviéramos nada mejor que hacer. Algunos incluso recurren a costosos tratamientos o cirugías, pero ¿y si te dijera que hay una solución más simple? Una que puedes incorporar fácilmente a tu rutina diaria y que no implica convertir tu armario en una colección de medias que parecen sacadas de un catálogo médico. Señoras y señores, permítanme presentarles a la estrella de nuestro show de hoy. La vitamina K. Sí, has oído bien. No es la vitamina C ni la D, ni siquiera la famosa B12. Es la a menudo olvidada pero increíblemente poderosa vitamina K. Ahora, antes de que empieces a pensar que estoy tratando de venderte algún tipo de suplemento mágico, déjame explicarte por qué la vitamina K es tan importante para tu circulación. La vitamina K es como el director de tráfico de tu sistema circulatorio. Juega un papel crucial en la coagulación de la sangre y en la salud de tus vasos sanguíneos. Pero lo que la hace realmente especial para la circulación en las piernas y los pies es su capacidad para 1. Fortalecer las paredes de los vasos sanguíneos. Imagina que tus venas y arterias son como mangueras de jardín. La vitamina K ayuda a que esas mangueras sean más resistentes y flexibles, permitiendo que la sangre fluya mejor. 2. Prevenir la calcificación. La vitamina K evita que el calcio se acumule en tus arterias. Es como un equipo de limpieza que mantiene las tuberías libres de obstrucciones. 3. Mejorar la elasticidad de los vasos. Hace que tus venas y arterias sean más elásticas,
lo que significa que pueden expandirse y contraerse más fácilmente para adaptarse al flujo sanguíneo. 4. Reducir la inflamación. La vitamina K tiene propiedades antiinflamatorias, lo que puede ayudar a reducir la hinchazón en piernas y pies. Pero aquí viene lo mejor. La vitamina K no es una, sino dos. Tenemos la vitamina K1 y la K2. La K1 se encuentra principalmente en vegetales de hoja verde y es genial para la coagulación de la sangre. Pero la verdadera estrella para la circulación es la K2. Esta forma de vitamina K es como el superhéroe de las arterias. No solo ayuda a que la sangre fluya mejor, sino que también colabora con otras vitaminas y minerales para mantener tus huesos fuertes. Ahora, antes de que corras a la tienda de suplementos más cercana, déjame decirte que la mejor manera de obtener vitamina K es a través de tu dieta. Sí, lo sé, siempre volvemos a la dieta, ¿verdad? Pero hey, es mucho más divertido comer deliciosos alimentos que tragar pastillas, ¿no crees? Bien, ahora que sabemos que la vitamina K es nuestra aliada secreta contra la mala circulación, vamos a ver cómo podemos incorporarla a nuestra vida diaria. Y no implica beber batidos de color verde fosforito que saben a césped recién cortado. Primero, hablemos de los alimentos ricos en vitamina K1. Vegetales de hoja verde, espinacas, col rizada, acelgas. Básicamente, si parece que podrías camuflarte en un bosque con ello, probablemente sea rico en K1. 2. Brócoli. Sí, esos pequeños arbolitos que odiabas de niño son en realidad superhéroes nutricionales. 3. Coles de Bruselas. Otra verdura que suele tener mala fama, pero que es una bomba de vitamina K. 4. Lechuga. Incluso la humilde lechuga iceberg tiene algo de vitamina K, aunque las variedades más oscuras son mejores. 5. Aguacate. Como si necesitáramos otra razón para amar el aguacate. Ahora para la estrella de nuestro show, la vitamina K2, tenemos 1. Natto. Es un alimento japonés hecho de soja fermentada. Advertencia, su aspecto y olor pueden ser un desafío para algunos, pero es el rey indiscutible de la K2. 2. Queso. Especialmente los quesos envejecidos como el Gouda, Brie o Edam. Por fin una excusa para comer más queso. 3. Yema de huevo. Otro motivo para no tirar la yema cuando haces tu tortilla de claras. 4. Hígado de pollo. Vale, puede que no sea el alimento más popular, pero es una excelente fuente de K2. 5. Carne de res alimentada con pasto. Los animales que pastan libremente producen carne más rica en K2. 6. Mantequilla y ghee, especialmente si provienen de vacas alimentadas con pasto. Ahora permíteme contarte una pequeña historia. Tenía una tía, llamémosla tía María, que siempre se quejaba de sus piernas hinchadas y doloridas. Probó de todo, medias de compresión, cremas, incluso consideró la cirugía. Un día leyó sobre la vitamina K y decidió hacer un experimento. Empezó a incluir más vegetales de hoja verde en su dieta. Se hizo fan del brócoli. Lo preparaba de 1000 maneras diferentes y descubrió que le encantaba el queso Gouda. Incluso se aventuró a probar el natto, aunque esa experiencia no la repitió muchas veces, para ser honesto. Después de unas semanas, notó que sus piernas se sentían más ligeras, la hinchazón había disminuido y ya no sentía esa pesadez constante. Incluso sus varices parecían menos prominentes. Pero aquí viene lo interesante. No solo mejoró su circulación, tía María notó que tenía más energía en general. Ya no se sentía agotada al final del día y hasta empezó a dar paseos por el parque después de cenar. Su piel también parecía más saludable y radiante. Ahora no estoy diciendo que la vitamina K sea una panacea milagrosa que va a resolver todos tus problemas de salud, pero el caso de la tía María no es único. Muchas personas han experimentado mejoras significativas en su circulación al aumentar su consumo de vitamina K. Sin embargo, es importante mencionar que más no siempre es mejor. Si bien es difícil obtener demasiada vitamina K de los alimentos, los suplementos son otra historia. Especialmente si estás tomando anticoagulantes, debes consultar con tu médico antes de aumentar significativamente tu ingesta de vitamina K o tomar suplementos. Otro punto a tener en cuenta es que la vitamina K es liposoluble, lo que significa que se absorbe mejor cuando se consume con grasas saludables, así que no tengas miedo de añadir un poco de aceite de oliva a tus ensaladas o de disfrutar de ese aguacate con tu tortilla. Ahora sé lo que estás pensando. Genial, ahora tengo que convertirme en un conejo y comer lechuga todo el día. Pero no te preocupes, incorporar más vitamina K a tu dieta puede ser bastante sencillo y delicioso. Aquí tienes algunas ideas. 1. Smoothie verde.
Mezcla espinacas, un plátano, un poco de aguacate y leche de almendras para un desayuno rico en vitamina K. 2. Ensalada de col rizada. Masajea la col rizada con un poco de aceite de oliva y limón. Añade algunos arándanos secos y nueces y tendrás una ensalada deliciosa y nutritiva. 3. Brócoli salteado. Saltea brócoli con un poco de ajo y aceite de oliva y añade unas gotas de limón al final. Simple y delicioso. 4. Tabla de quesos. Incluye quesos ricos en K2 como el Gouda o el Brie en tu próxima tabla de quesos. Es una forma deliciosa de obtener tu dosis de vitamina K mientras socializas. 5. Huevos revueltos con espinacas. Añade algunas espinacas a tus huevos revueltos para un desayuno rico en K1 y K2. 6. Batido de aguacate. Mezcla un aguacate maduro con un plátano, un poco de leche y cacao en polvo para un batido cremoso y nutritivo. Recuerda, la clave está en la variedad y la consistencia. No tienes que comer todos estos alimentos todos los días, pero trata de incorporar algunos regularmente en tu dieta. Además de la dieta, hay otras cosas que puedes hacer para mejorar tu circulación. 1. Muévete. El ejercicio es crucial para una buena circulación. No tienes que convertirte en un atleta de élite, con dar un paseo diario de 30 minutos puede ser suficiente. 2. Mantente hidratado. Beber suficiente agua ayuda a mantener tu sangre fluyendo correctamente. 3. Eleva tus piernas. Trata de elevar tus piernas por encima del nivel del corazón durante 15-20 minutos al día. Es la excusa perfecta para tumbarte en el sofá y ver tu serie favorita. 4. Masajes. Un buen masaje en las piernas puede ayudar a estimular la circulación. Y si puedes convencer a tu pareja para que te lo dé, mejor que mejor. 5. Deja de fumar. Ya sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero dejar de fumar puede mejorar significativamente tu circulación. Además, tu bolsillo y tus pulmones te lo agradecerán. 6. Controla tu peso. Mantener un peso saludable puede ayudar a reducir. 7. Usa ropa cómoda. Evita la ropa muy ajustada, especialmente alrededor de la cintura, las ingles y las piernas. Deja que tu sangre fluya libremente. No la aprietes como si fuera pasta de dientes. 8. Cambia de posición. Si trabajas sentado, levántate y estira las piernas cada hora. Y si trabajas de pie, trata de caminar un poco o hacer algunos ejercicios de puntillas. Tu jefe puede que te mire raro, pero tus piernas te lo agradecerán. Ahora volvamos a nuestra estrella, la vitamina K. ¿Sabías que también tiene otros beneficios para la salud más allá de mejorar la circulación? Es como ese amigo que no solo te ayuda a mudarte, sino que también cocina, arregla tu coche y te hace reír. Veamos algunos de estos beneficios adicionales. 1. Salud ósea. La vitamina K trabaja en equipo con la vitamina D y el calcio para mantener tus huesos fuertes. Es como el pegamento que mantiene el calcio en tus huesos en lugar de en tus arterias. 2. Salud dental. Ayuda a fortalecer el esmalte dental, así que si quieres una sonrisa brillante, la vitamina K puede ser tu aliada. 3. Salud cognitiva. Algunos estudios sugieren que la vitamina K podría tener un papel en la prevención del deterioro cognitivo. ¿Quién sabe? Tal vez sea el secreto para ganar en los concursos de preguntas y respuestas. 4. Salud del corazón. Al prevenir la calcificación de las arterias, la vitamina K contribuye a mantener un corazón saludable. Es como un guardaespaldas para tu corazón. 5. Cicatrización de heridas. La vitamina K es crucial para la coagulación de la sangre, lo que significa que puede ayudar a que tus heridas sanen más rápido. Superhéroe de los raspones podríamos llamarla, pero ojo, como todo en la vida, hay que tener ciertas precauciones. Si estás tomando anticoagulantes como la warfarina, debes tener cuidado con tu ingesta de vitamina K. Es como mezclar agua y aceite. No siempre va bien. Siempre consulta con tu médico antes de hacer cambios significativos en tu dieta o de tomar suplementos. No tengas miedo de hablar con tu médico. A veces, un poco de ayuda profesional puede marcar una gran diferencia. Recuerda, el camino hacia una mejor circulación no es una carrera, es un maratón. Pequeños cambios constantes pueden llevar a grandes mejoras con el tiempo, así que sé paciente contigo mismo y celebra cada pequeño progreso. Y hey, si este video te ha sido útil, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y familiares, especialmente con ese tío que siempre se queja de sus piernas cansadas, y suscribirte al canal para más contenido sobre salud y bienestar. Y si tienes alguna pregunta o quieres compartir tu propia experiencia con la vitamina K y la circulación, déjela en los comentarios. Me encanta leer sus historias y responder a sus preguntas. Recuerda, tus piernas te llevan a través de la vida, así que es hora de devolverles el favor y cuidarlas bien. Hasta la próxima.
y que la fuerza y la buena circulación te acompañe.